Hola, ¿qué tal, José? Hola, Nacho, hola, Juanfran. Espero que estén Hola, bien por Buenas, ahí. José. Buenas, Nacho. Muchas gracias, José Alfredo Órdenes, de estar aquí con nosotros en este tercer o cuarto podcast de la agencia o, EVP, porque no sabes muy bien o si el sexto. primero lo contamos o no lo contamos. El primero, José, fue uno que hicimos Nacho y yo para probar. Y bueno, salieron cosas interesantes, pero todavía no lo hemos, no lo No, hemos es lanzado. verdad que no te lo he pasado, es verdad. Bueno, 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 puede bueno, ser que de aquí a poco aparezca y se corten más veces, ¿verdad? Pero bien, es En de el la primera segundo temporada. En el eh, segundo tuvimos a Flavio Bonet, que es el fisio que tú conoces, de aquí de Francia, Ujú. uno de los fundadores de la agencia. Y en el segundo tuvimos a Esmeralda Pacheco, que creo que tú conoces también, quizás. Sí, es mi alumna. sí, sí, que de ahí salió tu nombre. Bueno, a José, bueno, hay que decir que José colabora con la agencia BP prácticamente desde el principio. Es nuestro referente, José es nuestro referente en América Latina. Así que sí, sí, es Mira, miembro de la agencia BP, referente de toda América Latina. mira, si quieres, José, te leo lo que preguntó aquí una inteligencia artificial, lo que sabe sobre ti, y Oh, nos dices qué te cuidado, parece. es Bueno, artificial. luego nos dices lo que es verdad, lo que es mentira. No, Perfecto. vale. José Órdenes es un destacado kinesiólogo y fisioterapeuta chileno, reconocido internacionalmente en el campo de la rehabilitación ortopédica y la terapia manual. Se graduó en la Universidad de la Frontera de Temuco en 2013 y desde entonces ha desarrollado una carrera prominente en su área. Órdenes es conocido por dar conferencias en diversos lugares, lo que demuestra su experiencia y reconocimiento en el campo de la fisioterapia. Además, mantiene una presencia activa en YouTube, donde comparte contenido relacionado con kinesiología y fisioterapia. ¿Qué te parece? Sí, perfecto, Genial, esa parte está bien. Sí, sí. Es que, madre mía. bueno, le cuento la anécdota ahora. Lo Sí, que Sí, pasa sí. es sí. que 2012, yo antes de venirme a Brasil, estaba la Copa América en América Latina, y antes de un partido de Chile-Venezuela aparece una cosa como que tiene que haber en España, talento chileno. Y el talento chileno perfecto, y aparece un nombre, José Órdenes, el gran transformista. Y ahí fue, tenía mi mismo nombre y era una persona que hacía drag queen y tenía mi nombre. Y cuando buscaban en YouTube o en Google, aparecía talento chileno José Órdenes y aparecía una mujer bailando, una rubia, contando chistes, y fue un Bueno, Bueno, lío poder sacar tenemos eso de redes siguiente, sociales. tenemos siguiente invitado. El verdadero José Órdenes. Sí, genial. sí, esa Bueno, es ¿qué una te anécdota parece? que me siguió por los primeros ¿Qué, años. qué se ha dejado? ¿Qué ha faltado aquí para presentarte? Mira, yo creo que desde el desde el comienzo de la carrera, a mí siempre me gustó la parte de emprendimiento. Entonces, yo, por ser un obcecado en la parte de emprendimiento, gestión de procesos, la parte de flujograma de pacientes o la jornada de pacientes, empecé a encontrar que, además, para emprender, que funcionaba muy bien, utilizar eso en cuanto al tratamiento del paciente. O sea, empezar no solamente a enfocarnos clínicamente, sino que también ver nuestra carrera como una profesión, una venta, un proceso de emprendimiento. Entonces, hoy día hago parte de un grupo de más de 200 clínicas aquí en Brasil, uno de los mayores grupos de América Latina, en donde tenemos separaciones, se llama Grupo Velas, y con eso pude entender el otro lado aquí en Brasil también de la salud, no solamente la parte clínica de atender, de recibir un paciente, sino que hacer toda la jornada de cómo llega, cómo te ve, cómo se siente, y eso se fue juntando mucho con la evidencia científica del contexto, la importancia del contexto para el paciente y su mejoría. Entonces, yo creo que lo que faltó ahí fue un poquito más la parte de emprendimiento. Hoy día he tenido varias clínicas y soy socio en varias clínicas de varios países, y eso me ha permitido entender un poquito más también la otra parte de emprendimiento en América Latina. Yo creo que Porque tú por eres, ahí. eres de Chile, pero estás viviendo desde hace bastante tiempo en Brasil. Y yo sé Sí, que das clase en la universidad a estudiantes de fisioterapia y también ujú, practicas, sigues teniendo pacientes en tu clínica o te dedicas sí, solamente sí, a la enseñanza. no, soy multifacético en ese sentido. Yo creo que una de las cosas que me llamó bastante la atención dentro del comienzo de la carrera profesional es que siempre me decían depende.
¿Puedo usar esta técnica? Depende. Entonces dije, necesito traer todo y me gustaba mucho la evidencia científica, me gustaba mucho la parte de investigación. Es más, en 2012 gané un premio en la mejor investigación que nosotros hicimos en un congreso de estudiantes de kinesiología en Chile. Me gustaba mucho la investigación, pero ¿cuál era el problema? El lenguaje no era accesible para un clínico. O sea, el clínico atendía, el investigador investigaba y quedaba un limbo entre los dos. Entonces yo dije, no, si quiero aprender y poder ayudar a las personas, tengo que sacar la evidencia científica, traerla a una práctica clínica y enseñarle una forma más simple. Entonces eso es lo que nosotros tenemos acá en Brasil como diferencial y me metí al magíster, me quedé aquí en Brasil por causa del magíster, estoy actualmente en un doctorado y cuando se entendió que muchas cosas estaban dentro de la investigación en un ambiente controlado, pero en tu clínica tú no tienes cómo controlar a tu cliente, no tienes cómo controlar a tu paciente y muchas cosas, como hoy día se discute bastante la educación en dolor, los estudios se hacen en países de primer mundo, donde el IDH es diferente, donde la alimentación es diferente y muchas veces cuando solamente leemos el paper o el artículo científico queremos llevarlo a la clínica y no funciona. O se enseña y no tiene aplicabilidad clínica. Entonces, eso me llamó bastante la atención y por eso es que me mantengo en las tres áreas. Entonces, hoy día yo soy el CEO de Instituto Los Andes, por la cordillera de los Andes de Chile. Hago parte del consejo del grupo ELAS acá. Entonces, la parte de emprendimiento, voy entendiendo cómo va la nueva economía y me gusta llamarlo de la nueva era de la economía. Yo atiendo pacientes y el enfoque puede parecer un poco loco y eso se lo debo a los chicos de BP que tuve la oportunidad de conocer a Mark Laslet y mi foco en la clínica no es el tratamiento, porque el tratamiento es lo más simple. Mi foco en la clínica es evaluar a los pacientes. Entonces, hoy día yo atiendo pacientes, pero solamente hago la evaluación, llego a un diagnóstico funcional y mi equipo atiende. Genial. Entonces, hoy día yo me enfoco solamente a poder hacer la evaluación, ver el contexto, utilizar los cuestionarios que tanto se ven en la evidencia científica y ver si realmente funciona. Y nosotros hicimos un levantamiento de 10.000 atenciones aquí en Brasil, que estamos viendo si se va a poder publicar, porque tenemos que ver consentimiento informado, y nosotros lo hicimos de una forma, vamos a decir, informal, porque nuestro sistema es cerrado, y empezamos a analizar los datos de nuestro sistema. Y nos empezamos a dar cuenta que pacientes que son atendidos por seguros médicos o que ya vienen con el diagnóstico del médico, que es el diagnóstico, el CIF-10, se demora mucho más en la rehabilitación que los pacientes que son evaluados y son clasificados por la CIF. Entonces, el diagnóstico del fisioterapeuta tiende a reducir 1/3 del número de sesiones. Porque si te enfocas solamente en la parte estructural, muchas veces se te olvida si el paciente es biopsicosocial. Entonces nosotros hemos creado una estructura, un flujograma, en donde el paciente, cuando te llega, tú no sabes, es biopsicosocial. Si llega y hace algunos cuestionarios, si tiene un perfil más psicosocial, nosotros automáticamente ya no tenemos el mismo abordaje que tendríamos con un paciente biológico. O sea, los test ortopédicos se van quedando de lado en un paciente psicosocial. Me voy más a los cuestionarios, funcionalidad, dolor, cinesiofobia, etc. Y cuando el paciente es más biológico, es que principalmente el paciente más agudo, porque en Brasil somos primera atención. Entonces, cuando el paciente es más agudo, tienes que hacer los test, tienes que hacer bandera roja, tienes que hacer todos los test ortopédicos, tienes que acabar con el estímulo nociceptivo para después ayudar en la funcionalidad. En contrario, el paciente más subagudo crónico, tienes que primero ya empezar a trabajar la funcionalidad y un enfoque más global del paciente. Entonces, tener ese filtro al comienzo hace toda la diferencia. Tener ese enfoque al comienzo hace toda la diferencia y como Mark siempre mencionaba, yo creo que una de las cosas que, y me gusta hacer esa analogía, si podemos ser técnicos o podemos ser fisioterapeutas. El técnico es el que aprende solamente técnicas y hoy día vemos esa dificultad también en nuestra profesión de siempre querer aprender una técnica y yo hoy día he llegado además nosotros hablamos de la nueva era de la fisioterapia, la era biomecánica, la era del confronto o del combate y la era de la filosófica. Entonces, cuando hablamos de la era filosófica es quiropraxia, osteopatía y por el tipo de estudios, o sea, la persona decía, mira, a mí me funciona, entonces te voy a enseñar y tienes que aplicarlo de esta forma para que te funcione. Después vino la justificativa biomecánica, después vino la rebelión, por decirlo así, donde la evidencia científica mostró que no era tan así, que los efectos son más globales. Y hoy día estamos en esa nueva era en donde sabemos que el contexto es más importante que la técnica que apliques.
en la comunicación, el rapport, cómo te presentas, cómo tienes tu espacio clínico. Entonces, ese conjunto de cosas es un enfoque totalmente diferente a lo que están acostumbrados muchas personas en la atención día a día. Entonces, hoy día me enfoco más en la evaluación y diagnóstico, mi equipo se enfoca más en el tratamiento. Tenemos tratamientos diferentes para cada tipo de paciente, pero agrupados. Es como una clasificación de subgrupos, por decirlo así. Entonces, pacientes que son más psicosociales o más sociales, los tenemos en grupos en donde se toman el café de la mañana, se juntan en grupos que están similares, que tienen una tendencia a ser de tercera edad. Pacientes más psicológicos son el paciente que tiene miedo postoperatorio, post-LSA, post-osteotomía, que el paciente tiene miedo. Entonces tú lo juntas con uno que va un poquitito más adelante en el protocolo de rehabilitación. Y esa persona lo motiva y le dice, mira, yo ya pasé por eso, vamos, dale. Y el paciente más biológico es el paciente que se va a beneficiar de una atención más individualizada, con efectos más específicos. Entonces, de eso depende la evaluación. Entonces, yo tengo varios grupos de fisioterapeutas que atienden y nosotros vamos intentando colocarlos en cajitas, lógicamente con sus individualidades. Súper interesante. Esa forma de trabajar, bueno, lo que es el trabajo de grupo es como trabaja Mike Stewart también. Hice su formación y él trabaja así, con respecto al dolor. Es súper interesante. ¿Y cómo ves tú la evidencia científica? Yo sé que en Brasil están bastante al día porque se publica muchísimo en Brasil, pero en la realidad del terreno, ¿cómo es? ¿Cómo viven los pacientes? ¿Cómo son los fisioterapeutas de Brasil? ¿Cómo lo ves tú allí? Mira, y eso lo puedo decir yo, no estoy generalizando con nada, yo me llevé un golpe en la frente cuando me vine a Brasil porque por el límite de lengua, del lenguaje, nosotros no vemos mucho a Brasil, pero cuando llegué aquí, la cantidad o la accesibilidad para evidencia científica me llamó bastante la atención, la cantidad de congresos, la cantidad de personas interesadas y realmente trabajar basado en evidencias aquí es mucho más común. Yo visito varios países en América Latina y todavía está esa mentalidad de que lo que aprendí en la universidad lo replico, porque no sé, pero lo replico, me mantengo en el mismo pensamiento y acá no, acá siempre se está un poco más, y eso lo puedo atribuir a una parte más socioeconómica, porque aquí los hospitales o el servicio público no te paga tan bien como en otros países. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te obliga a fisioterapeutas a emprender, a buscar formas, a buscar tratamiento y a buscar, como siempre, estar actualizado para estar competente en el mercado. Claro. En muchos otros países el servicio público paga muy bien, entonces mi sueño es yo entrar a un hospital y quedarme ahí. Entonces, Eso pasa en España, que es lo que, bueno, en mi caso es lo que yo intenté. Intentar ganar puntos para entrar en España en la sanidad pública. Al final, bueno, es muy difícil y me quedé en Francia, que es donde estoy trabajando. Sí, y eso yo creo que es una ayuda o es un trampolín para la evidencia científica porque te lleva a investigar. No es tan rígido la parte de investigación en el sentido de que tengas que pagarle seguro a tu paciente para poder investigar, sino que un consentimiento informado y él ya puede participar de la investigación. Las personas son más tranquilas. Yo creo que también por el tamaño del país hay bastantes entidades que regulan todo esto. Entonces, es más, tiene la revista brasileña de fisioterapia, que es una de las más famosas y una de las que más presenta estudios. Allí en Brasil el paciente tiene acceso directo al fisioterapeuta sin pasar por el médico, supongo. Sí, tiene. Y eso es un trabajo que lo puedo atribuir a la parte gremial, en donde, un ejemplo, a mí me pasó una anécdota, y eso lo comento porque mucha gente que no me conoce hasta me puede cuestionar. Cuando yo llegué acá, en Chile, se le coloca KLGO, kinesiólogo, punto y tu nombre. Y yo llegué acá a Brasil y coloqué la placa KLGO, punto José Órdenes. Y en menos de una semana me llegó el fiscal del Crefito, porque aquí tienes que inscribirte, es obligatorio inscribirte en el Crefito para poder trabajar. Además, los municipios te piden ese registro para poder tener permiso de trabajar, etc. Entonces, cuando yo lo tuve, me dieron una carterita verde, que yo lo tengo, soy obligado a cargarla con ella, en este caso está en mi auto, y soy obligado a cargarla porque es una libreta como decir yo soy fisioterapeuta.
Y cuando llegué me dijeron, necesitamos que tiene 24 horas para quitar esa placa y colocar doctor. Dr. José Ordóñez. Y dije, sí, pero es que yo no tengo doctorado. Sí, pero que lo que pasa es que en Brasil se luchó socialmente para que tuviera el mismo tratamiento que la parte médica. Entonces era como Increíble. una falta de respeto por todo el esfuerzo que ellos habían hecho, colocarte kinesiólogo y no colocarte doctor. Entonces, en la libreta me explicaron que está escrito y todo. Entonces, realmente el trabajo social que tienen es muy fuerte. Es más, hay muchos, la parte médica, hay mucha pelea en esa parte médica y fisioterapéutica, porque un ejemplo, la acupuntura, los médicos querían llevársela para ellos. Y se luchó y no, es del fisioterapeuta. La punción seca es del fisioterapeuta. Por ejemplo, hoy día acá los fisioterapeutas también pueden infiltrar ácido hialurónico en la rodilla, etcétera. ¿Por qué? Porque también ya hay fiscalizaciones para eso. Entonces, el trabajo gremial del Crefito acá en Brasil es muy fuerte. Es más, si vas a atender aquí dentro de un consultorio y no es en la parte deportiva, tienes que utilizar delantal, no sé cómo le dicen ustedes, bata o delantal Sí. blanco, igual que médico. No puedes estar así. Yo me lo quité ahora porque estoy hablando con ustedes. Y mucha gente en América Latina me dice, pero ¿por qué utilizas La delantal? bata de doctor. Claro, claro. Entonces, eso es importante mencionarlo porque mucha gente te menciona, ¿por qué se coloca doctor? De repente las placas en algunos lugares. Y es porque realmente acá el trabajo gremial se toma muy en serio. Entonces, hoy Genial. día en los consejos regionales, porque está el Consejo Federal y el Consejo Regional, el Consejo Regional es responsable de los fisioterapeutas de cada estado. Y si yo tengo un problema, ellos me resguardan. Yo no tengo que pagar abogado ni nada. O sea, es el propio consejo que se responsabiliza por todo. Entonces, es bien fuerte Ajá. para mencionar esa parte gremial. Ok, qué interesante. Luego me gustaría volver luego con esa faceta empresarial, con la palabra contexto que utilizas todo el rato y todo. Pero hablando un poco, cuando has mencionado las infiltraciones, ácido hialurónico, sé que estás muy activo en redes sociales y yo te he visto algún post en el que ah, dicotomizabas un poco terapia manual y toda la nueva vía de función con electrolisis ecoguiada y que te hacías preguntas de por qué toda esta nueva vía de fisioterapia invasiva iba a ser mejor que la terapia manual. Ujú. ¿Cómo, Sí, cómo está ahí? ese post de dicotomía es interesante porque a la gente hoy día le gusta en redes sociales ¿cómo se llama? El confronto y la pelea. Cuando nosotros hablamos de costo-efectividad y cae Nacho en la parte empresarial nuevamente, porque si tú tienes una empresa, tú quieres tener un efecto, un resultado con el menor gasto posible para tener mayor margen de lucro. Entonces, un ejemplo cuando utilizamos y hablamos de activos o pasivos. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, un TENS o un ultrasonido me da una disminución del dolor del paciente, pero yo tengo un gasto, tengo la energía, tengo la calibración, tengo el gel, tengo esto. Y la terapia manual me gasta menos tiempo y tiene el mismo efecto. Efecto clínico del paciente, no me Mm. refiero a efecto fisiológico. ¿Y ahí qué utilizas? Entonces, esa dicotomía ¿qué busca el paciente? Y cuando yo menciono eso, ¿qué busca el paciente? Cae en un poco un pensamiento muy simplista tal vez para el clínico. Porque cuando el paciente te busca, no te busca para reorganizar fibras de colágeno. El paciente te busca porque dejó de hacer una tarea funcional por causa del dolor. Entonces, ¿qué es lo que el paciente busca? Una mejora del dolor. Entonces, entre colocar TENS, ultrasonido, una onda de choque o una terapia manual, ya sea inespecífica o específica, el resultado clínico del paciente es el mismo. Entonces, entender esa eficacia que tenemos que llevar en el caso y entender la electrólisis percutánea, cuál es el objetivo de ella o el objetivo final. Es un efecto fisiológico. ¿Cuál es el efecto del ultrasonido fisiológico? ¿Cuál es el efecto de alguna otra terapia, como un ejemplo un dry needling, fisiológico y lógicamente el clínico? Pero ¿qué es lo que le importa al paciente? Lo que está flotando, el clínico. Entonces, a eso me refiero en qué te entregan a más todas esas técnicas nuevas, porque nosotros las justificamos por la parte fisiológica, pero ¿qué es lo que el paciente busca? Claro, nosotros pensamos en es como mirar cuando un caballito tiene una rienda y mira hacia adelante.
claro, nosotros vemos todo el aspecto fisiológico, toda la bioquímica, etcétera, pero ¿qué el paciente busca? Porque él es nuestro público final. Y yo menciono esto cuando le digo a una persona, principalmente a las chicas, mira, anda a una tienda a comprar un vestido. Y la chica te dice, no, sabes que no tenemos más vestidos, pero tenemos esta camiseta muy bonita. Yo quiero un vestido. No, pero tenemos esta camiseta muy bonita. Sí, pero yo quiero un vestido. Las chicas no vuelven más a esa tienda. Entonces, cuando el paciente te está diciendo que fue a tu consultorio, no porque le gusta la fisioterapia, no porque le gusta tu clínica, no porque eres simpático o activo en redes sociales, el paciente te fue a buscar porque tal vez confió en ti para quitarle el dolor para el poder volver a hacer las actividades físicas o actividades diarias. Y tú le dices, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una técnica que reorganiza las fibras de colágeno. Y el paciente va a decir, yo quiero que me quite el dolor con lo que sea. Y no tienes miedo de que esas técnicas que son, aquí en Francia se dicen un poco técnicas sexys, de pinchar y no sé qué, de enganchar. O sea, aquí en Francia no se puede tampoco enganchar los electrodos a la aguja. Eso está, por ahora está prohibido que yo sepa. ¿No tienes miedo que la gente, bueno, aquí en Francia eso es un poco así, que la gente cuanto una técnica es más sexy o más llamativa o que es más dolorosa, la gente se engancha a eso y vienen cada vez más porque vende, porque es atractiva, porque es sexy, en lugar de hacer, por ejemplo, de decir, bueno, pues para esta tendinopatía tú tienes que hacer ejercicio, volver a cargar, que eso en realidad no es muy sexy, no vende mucho. No sé si... Ya. Sí, te entiendo. Ahí está, y ahí tocamos en dos temas, tema paciente y tema clínico. La única diferencia entre ser rico y ser pobre es el placer momentáneo y el placer duradero, como clínico. Si yo me entrego a la moda o a lo sexy, quiero el placer momentáneo. Y siempre voy a estar saltando de rama en rama, buscando la técnica que está de moda, la técnica sexy. Pero el paciente siempre te va a recordar porque tú saltaste de rama en rama. Ahora, si tú quieres buscar el placer duradero, tú siempre vas a mantener una línea. Pero esta técnica es nueva este año. Perfecto, si quieres, vaya. El otro año va a haber otra. Y el otro otra. Entonces, si tú estás con tu clínica sobre la roca, por decirlo así, sobre una línea, las personas te van a conocer porque tú siempre mantuviste esa línea. En el otro lado, eres un clínico maduro. Siempre estuviste saltando, no, era el flossing, después fue la quiropraxia, después fue la osteopatía, después fue la otra técnica, electrolisis, y siempre estuviste saltando de rama en rama. Entonces, el paciente que te ve, que tenemos que entender que el paciente no va una vez a nosotros. El paciente va evaluando cómo se van comportando las empresas. Entonces, a menos que no entendamos eso, vamos a tener siempre que estar agitándonos, corriendo y gastando el dinero que muchas veces es el que ganamos para poder actualizarnos. Mientras cuando mantienes una línea, que es una línea segura, visualizas, esperas que pase esa moda o esa técnica sexy, ves que realmente, porque siempre comienza como que funciona para todo, es como Herbalife. Entonces aparece que funciona para todo y después cae que no realmente tiene esto y esto otro. Entonces, o tú te arriesgas y apuestas todos los años a que va a aparecer el milagro, o trabajas, esperas y avanzas con esto. Entonces, ahí tenemos eso. Y el segundo, ¿qué tipo de clientes es el que buscas? ¿Es el que busca la técnica o es el que busca recuperarse? Porque hoy día yo atiendo a la mayoría de los pacientes, son empresarios, son personas que no tienen tiempo para perder en la rehabilitación. Mira lo que hagas, pero me recuperes. Entonces, Claro, José, ¿qué porcentaje de José es cada uno? ¿Qué porcentaje tienes de clínico? ¿Qué porcentaje tienes de investigador, búsqueda de sabiduría, evidencia? ¿Y qué porcentaje de empresario? Bueno, no, allá, o sea, allá es más tarde, acá te voy a contar. Yo, bueno, yo soy muy bien distribuido y eso va a una parte más personal mía, ¿ya? No sé si ustedes conocen el estoicismo o la parte estoica. Te vas a morir. ¿Cuándo? No sé, te vas a morir. Entonces todos los días tú lo vives como el último. Entonces yo me despierto a las 5 de la mañana y me voy a dormir a las 10 de la noche. Entonces a las 5 de la mañana, ¿qué es lo que yo hago? 5 a 6 estudio algo que tiene que ver con la profesión. 6 a 7 yo voy a buscar algo que me ayude en la parte empresarial. Lideranza, rapport, contextualización, etc. 7 de la mañana desayuno con mis hijas, mi familia, clínica. 8 y 20 comienzo la clínica.
atiendo hasta las 11:40, que me da 20 minutos para volver a casa, almuerzo, de 1 a 2 siempre tengo reuniones o clínicas o reuniones con equipo. Un ejemplo, hoy día estaba en reunión clínica, día lunes, mañana es reunión de la parte financiera, miércoles reunión de gestión y así vamos. En la tarde ahora trabajo en la parte de redes sociales un poco y trabajo familia y deporte. Entonces, martes en la mañana me enfoco más en la parte empresarial, buscar contenido, buscar entrenar personas que hay que entrenar y preparar todo porque el martes en la tarde trabajo. Entonces, si te pudiera decir, hay un mix en eso que no te lo podría como dividir, pero yo creo que sin ninguna duda 40% José, persona, 20% empresario, 20% clínico, 20% investigador. Eres un hiperactivo, en verdad. Yo el único que conozco así es a Flavio, que está también siempre, siempre corriendo, siempre. Madre mía, a 5 de la mañana. Sí. Pero bueno, es una de las cosas, yo creo que, y eso me gusta mencionarlo, que existen dos posibilidades, o meta o capricho. La meta es Sí. algo que tiene objetivos y tiene una fecha límite, y el capricho es algo que en algún momento que Dios me lo dé. Entonces, yo pretendo, tengo 34, con 40 jubilarme, por decirlo así, del trabajo más clínico, de la parte más empresarial, tener gerente, dejar todo funcionando. Y ya tengo gerente, pero dejar gerente funcionando y dedicarme mucho más a la parte familiar, a la parte más de ayudar a las personas. Tengo bastantes proyectos de ayuda de personas y soy un loco del reloj. Yo creo que no tener un proyecto es el peor proyecto de tu vida. Entonces, yo creo que va por ahí, por eso me encanta. Una de las cosas que yo siempre Ahí, digo, te hemos perdido, eh, creo. ¿sí? ¿Se perdió? Ah, ahora sí. Ahora sí. Yo creo que una de las No, cosas que ahora estamos recuperando. volvió, vamos, me dicen Sí, cuando, sí. cuando vuelven. Todo bien, Entonces, sí, Ahí yo todo está. bien. creo, Pues sí. sí, yo creo que la cantidad de gente que ayudas es proporcional a la cantidad de dinero que tienes para hacer las cosas. Y yo creo que uno de los consejos que yo siempre doy es busque independencia, no dinero. Además, tengo una inversión que ayudo a muchos colegas que se llama Inversión Midas, porque no sé si saben la historia de Midas, que quería que todo lo que tocara se transformara en dinero, en oro, y murió. Y en realidad tienes que buscar como el gladiador, me encanta. Yo creo que es un espejo para mí la película Gladiador. Yo creo que lo que tenemos que buscar es la libertad. Entonces, un ejemplo, cuando yo comencé mi carrera profesional, gasté todo lo que tenía, 20% de lo que yo ganaba vivía y el 80% lo invertía en formación. Después de eso, eh, creé mi empresa. Mi esposa en la época era mi novia, me decía, no, lo primero que tenemos que tener con ese dinero es comprar la casa. No, voy a comprar la clínica y la clínica va a pagar la casa. Entonces, eso fue una de las primeras cosas y eso me lo enseñó un empresario multinacional. Me dijo, ¿sabes cuál es un buen empleado? ¿Cuál? El que cuando es joven se casa, compra una casa y compra un carro y lo paga en varias veces. Y Claro, si tú quieres, porque está preso, va a pasar su juventud preso a pagar eso. pagando todo. Claro. Y crea tu empresa y que esa empresa funcione sola. Automatízala y después ella te va entregando tus recursos y yo conseguí la independencia financiera con 30. Hace 4 años ya que estoy con eso y es más un secreto, no muchos lo saben, tal vez cuando salga este podcast la mayoría lo sepa, pero ahora no lo saben. Me estoy trayendo a mis papás de Chile. Entonces le compré un carro, le compré casa, le compré campo, le compré todo y eso se fue con un negocio que yo tenía. Entonces hoy día poder cumplir Espérate eso. que vamos para allá, José. Espera. Vamos a tener que fichar a José. Y sí, me voy a ir contigo a No. Brasil. No, no a tu nivel, pero yo lo que sí ya no hago más es decir, no tengo tiempo. Porque hubo un paciente que me dijo, dije, "No, es que no tengo tiempo". Me dijo, no tienes el mismo tiempo que todos, ¿eh? Tienes las 24 horas, es como lo utilizas. Y dije, Sí, joder, ¿verdad? Exactamente. no es cuestión Que- de organización, está claro. Y de objetivo y de lo que te tienes marcado, ir a tope. Sí. Sí, como Nacho dice, cuando dices no tengo tiempo, es lo mismo que cuando dices no tengo dinero, no digas nunca más eso. No es tu prioridad.
Entonces, cuando algún alumno me dice, profe, es que no tengo dinero, no, es tu prioridad, está todo bien. ¿Por qué no es tu prioridad? Porque si un ejemplo, Nacho, te digo que me da 10.000 euros ahora, tú me vas a decir, no, no tengo dinero. Pero si te digo, ¿quieres volver a ver a un familiar? Me entregas 10.000 euros hasta las 8 de la noche, te lo buscas. Entonces no es falta de dinero, es falta de prioridad. Entonces, realmente cuando empezamos a entender eso, y yo creo, mucha gente me llama de loco porque estoy como agitado en eso de entender esas palabras y realmente es un bloqueo mental que nosotros tenemos. No tengo dinero, no tengo tiempo, no sé si lo consiga. Yo creo que todo lo conseguimos, dependemos cómo nos focalizamos en las mañanas. Súper interesante. Muy interesante. Es otro punto de vista del que tenemos por aquí, la verdad. Pero es genial, sí, sí. Muy bien. No, no es Nacho está común. pensando todavía que no tiene dinero. No es común. ¿A quién le va a A pedir ver, los 10.000 euros? los 10.000 euros. Y aprovechando un poco, José, que tienes experiencia en distintos países de Latinoamérica, porque uno de nuestros lemas, de nuestros principios es intentar acercar una fisioterapia de calidad en español. ¿Ves mucha diferencia entre los distintos países, entre tu Chile natal? También sabemos que haces formaciones en México, en Brasil, porque a Sí, nosotros todo eso nos queda un poco lejos y una de las razones de traeros era aprovechar conocimiento de gente que habla el mismo idioma y enriquecer. sí, mira, yo creo que uno de los primeros problemas que nosotros tenemos, yo he investigado un poco, pero sigo teniendo desconocimiento de más en Europa. Nosotros caímos en la electroterapia de una forma, sí, muy grande. O sea, la electroterapia ganó mucho espacio en América Latina. Y cuando yo me veo en todos los países que voy, porque, por ejemplo, ministro clases México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina. Entonces, cuando nosotros vamos viendo eso, vamos viendo algunas diferencias, como por ejemplo en Chile. Chile tiene bastante foco en terapia manual, tiene una buena inversión en terapia manual. Y cuando nosotros empezamos a ver los otros países, vemos que hay un término en común que nos juega en contra, que es el bloqueo, vamos a decir así, el bloqueo de idiomas. Hay mucha gente que no habla inglés o que no entiende inglés y que tiene que esperar que alguien haga la traducción de ese contenido para que le llegue a él. Entonces, antiguamente eso demoraba mucho tiempo y las formaciones se enfocaban totalmente en libros. Yo creo que en todos los países, ahora con la era digital, eso ha cambiado un poco. Y lo único con eso, que hay mucha gente que hoy día está empezando a entender las redes sociales, está empezando a entender la internet, está empezando a entender Zoom, pero hay muchos gurús, hay muchas personas que se están subiendo al carro diciendo que saben, solamente leen un paper y entrega el resumen y con eso se crean realidades. Por eso digo que la época del confronto o del embate fue muy fuerte en América Latina porque hay personas que dicen que nada funciona, solamente la educación en dolor, por ejemplo. Y yo les menciono que la educación en dolor se hizo en Australia, Nueva Zelanda, países con IDH muy alto, y no le vamos a decir a una señora que vive en la cordillera de los Andes que baja en las mañanas para vender sus frutas, sus verduras, que tiene que comer mejor, que tiene que dormir mejor y tiene que hacer actividad física con menos 5 grados de temperatura. Entonces, ese es el punto que yo creo que hoy día va a venir un embate muy grande y está empezando a aparecer esa nueva era, esa nueva ola de entender. Y una de las cosas que, por increíble que parezca, me llamó bastante la atención y por eso también trabajo junto con ustedes en la agencia BP, es porque aprendí que lo mejor es aprender de la fuente, o sea, del origen. Claro. Entonces, hay mucha gente que quiere aprender solamente del colega que le está mencionando eso. Entonces, como cuando tú le preguntas, hay un profesor en el colegio y tú le preguntas a tu colega de banco, no le preguntas al profesor, le preguntas al de al lado, ¿qué es lo que entendió? Entonces, eso todavía hace ruido en América Latina y yo creo que tiene que ir de a poco cambiando. Un ejemplo, uno de los grandes referentes que yo tengo que me gusta mucho, porque habla bastante de evaluación, es Chad Cook. Y cuando tú vas preguntando en los países, nadie lo conoce. Digo, man, estudiaste con Te el estás, libro de él. te estás adelantando porque era una de las preguntas que te íbamos a hacer luego.
Dale, 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 ¿Se la dale, ponemos? José. ¿Se la preguntamos ya o dale, no? dale, 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 dale. La pregunta era que ¿cuál ha sido una de las personas que más ha influido en tu práctica o en tu formación? ¿Cuál ha sido una persona que... Ya, yo creo, Esmeralda fuiste tú. sí, sí. Una de las cosas que yo hago con mis alumnos, y ya hablando de eso, una cosa que hago con mis alumnos es motivar y hacer el puente. Yo creo que a mí una de las cosas que yo siempre hago cuando doy mis cursos, cuando doy clases, es colocar las imágenes originales de quién lo hizo, de quién tiene la formación, de quién hizo el estudio y eso, y no llevarme, vamos a decir, Mérito. el lucro o el mérito, sino que es de esa persona. Entonces, yo lo que busco en América Latina es poder ser el puente solamente. No quiero ser la persona, no quiero ser el fisioterapeuta, solamente quiero ser el puente que conectó tu clínica con alguien que realmente está haciendo muy bien las cosas. Es más, por eso que me gusta trabajar con la agencia de BP, porque ustedes tienen los referentes. Entonces, ese es el punto, ser el puente y no querer ser la persona, no querer que el ego te gane, sino que solamente ser el puente de conexiones para que colegas después se vean muy bien. Entonces, Esmeralda pasó eso. Yo la conecté y ella voló. Solamente, para quien tenga una idea, y yo siempre le digo eso a las personas, y lo aprendí, porque en una parte empresarial hay tres patamares o tres niveles: el operacional, el táctico y el estratégico. Entonces el operacional es el que trabaja todo el día, el táctico es el que ve algunas situaciones estratégicas y el de arriba es el que va buscando nuevos horizontes. Entonces si lo llevamos al campo del fútbol, hoy día yo no quiero ser Neymar, no quiero serlo. Hoy día yo quiero ser el técnico y tener mucho Neymar. Entonces yo hoy día no me quiero llevar el ego, yo no me quiero llevar, solamente quiero ser la persona que te va a conectar con el resto. Que ese es el punto, yo creo que más importante. Y tocando en ese tema de las personas que más influyó en mí, por increíble que parezca, no lo conozco, intenté hablar, pero él estaba con una agenda muy llena, es Chad Cook, una de las personas que me motivó bastante para entender, para buscar la evaluación, para entender y enamorarme de la evaluación fue Chad Cook. Chad Cook Entonces, tiene, no sé si sabes que tiene un doctorado y tiene un MBA. Chad Cook. ¿sí? Sí, sí, sí. No lo Tiene, sabía, sí, sí, no sí, lo tiene sabía. todas las tres patas de la mesa como tú también. Ya, perfecto. Mira, ni lo sabía. Esa parte no la sabía y fue coincidencia. Y otra de las personas que me ayudó muchísimo, y me ayudó muchísimo como persona, fue Mark Laslett. Porque cuando eres joven, y realmente también él tiene un mecanismo que el diagnóstico por sustracción que anda muy bien y vuelve a caer en el diagnóstico nuevamente. Fue una de las personas que un día cuando yo lo traje a Brasil en 2018, yo le dije, profe, lo que quiero hacer es lo mismo que usted hizo, bla, 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 y correr atrás. Me dijo, no, no despreocupe su familia por la profesión. Y eso fue una de las cosas que me llamó bastante la atención porque realmente no pierda su familia por la profesión. Y me hizo eco después cuando una persona me dijo que nuestra profesión realmente es el vehículo para conseguir lo que nosotros queremos. No es el fin, no es el objetivo final, es solamente el vehículo para llevarte a ser persona. O sea, si Nacho quiere cuidar a su hijo y tenerlo en el mejor colegio y darle lo mejor, que la profesión sea el vehículo que te lleve a eso, no que la profesión te aleje de tu familia. Entonces hoy día yo mismo soy muy grato a esas palabras de Mark y realmente es eso. Y el consejo que le puedo dar a mucha gente, no pierda su vida por correr detrás de la profesión. Coincides Utilice, con Flavio, ¿eh? En cuanto a la persona que más le ha influido. Fue también Mark Laslett. sí, fue una de las personas que me ayudó muchísimo como persona y me hizo repensar sobre eso. Quiero ser el Neymar. Yo creo que en la vida hay tres niveles. Que es el ego, yo quiero, yo tengo, yo puedo, yo, pero eso te cuesta tiempo y te cuesta otras cosas. Después cuando quieres paz, dices, mira, yo te ayudo, continúo. Y cuando quieres ayudar a los otros, que es el tercer y yo creo que el último, es cuando te sientes feliz, porque un ejemplo, yo me siento muy feliz por lo que consiguió Esmeralda. Es una de las personas que es muy grata a mí, pero yo soy muy grato a ella porque digo, wow,
todo el esfuerzo que hice valió la pena. Tengo otros chicos como en Ecuador, Rubén, tengo otras personas que me dicen, yo estaba ya, creí que no iba a continuar con la profesión y ahí le puedo contar una anécdota que me pasó a mí, para que vean como un poquitito, no sé cómo está en Europa, pero en América Latina me pasó eso, que me llevaron invitado a dar un curso, un diplomado en Ecuador y cuando llegué allá habían falsificado el diploma de la universidad y casi me agarra la Interpol porque, imagínate. ¿Tu diploma? No. El diploma que nosotros, la certificación que nosotros íbamos a hacer, la íbamos a hacer en Ecuador. Y la chica supuestamente tenía todo con una universidad americana. Y cuando llego allá, un amigo me llama y me dice, ¿sabes qué? La formación que yo hice el mes pasado, me llegó una citación porque la universidad dijo que esos certificados son falsificados. Me dijo, no firmes nada, vuélvete a Brasil y no hagas nada más. Y fue como que yo tuve que hablar con los chicos, con los alumnos, y una de las alumnas me dijo que había pintado el cabello de otras personas para poder juntar el dinero para pagar el diploma. Y fue Es como, increíble. wow, ¿qué hago? Los dejo, los abandono y ellos habían pagado todo el diplomado y lógicamente la persona organizadora no les iba a devolver el dinero a ellos ni me pagó. Entonces desapareció y le dije, chicos, ¿saben qué? Eran 6 meses, yo voy a venir los próximos meses a dar el diplomado completo y voy a hablar con la universidad para yo mismo ver eso. Me dijeron, no, no va a volver, se va a olvidar de nosotros, no, nos va a abandonar. Es más, mi esposo me dijo, ¿qué vas a hacer allá? Estás pagando para ir a viajar, tengo que pagar el viaje, tengo que pagar todo. Pero Claro. fui, cumplí con la palabra y tuvimos la formación, tuvimos la certificación, tuvimos todo. Y una de esas personas hoy día, esa chica que pintó el cabello y todo, me dice, profe, ¿se quiere quedar en Quito en el hotel que yo compré con mi hermana? Porque ya tenemos un hotel. Invertimos en eso. Entonces, el diplomado que hablaba sobre un poquitito de terapia manual, pero también hablaba sobre emprendimiento, surgió efecto. Y yo le dije que por esa persona no iba a parar de dar cursos. Porque por mí mucho más cómodo quedarme acá, atender en las clínicas y no dar cursos. Pero muchas veces hay una persona que tú la Que merece cambias la pena. y vale la pena. Y vale la pena. Entonces, yo creo que Esmeralda también fue en México, Rubén en Ecuador, hay otras personas también en Ecuador, en otros países, que despiertan y eso te mantiene así a millón. No puedo parar, porque si paro, me voy a demorar más en poder ayudar a otra persona. Súper interesante. Si hay otras personas, por supuesto, de América Latina o de España, de donde sea, que quieran venir con nosotros a hablar aquí de forma extendida en nuestros podcasts, nosotros encantados. Ya hay varios previstos con gente, los tres siguientes son con gente de América Latina. Quizás conozcas también tú, José, uno es Manuel Zúñiga. Y los otros son Gustavo Guárdalo, Torres. guárdalo, Sí, guárdatelo sí, la sorpresa. Sí, sí, están previstos. En poco a fin, Buenísimo. poco. hay varios. Pero vamos, si hay gente que quiere venir a hablar con nosotros, pues nosotros encantados. Ya- Genial, genial. Bueno, Se ve muy ¿qué te ha bien. parecido? ¿Te has sentido bien, José? Sí, sí, tranqui, tranqui. Me he sentido súper bien. Es una forma de poder de repente de mencionar y tal vez me gustaría aprovechar de hacer una pregunta a ustedes sobre cuál es la percepción de América Latina de ustedes. Qué buena Bueno, pregunta. yo la percepción que tengo desde Francia es que depende lo que es la evidencia científica, la fisioterapia basada en la evidencia científica. Yo tengo la impresión que depende, lo que es la llegada de la evidencia científica a América Latina depende de cada país. Yo tengo la Mm, impresión, tengo la sensación de que en función del país está más o menos llegando o ya ha llegado, está más evolucionada que en otros países. Es mi impresión. Yo creo que, por ejemplo, en México, en Colombia, la verdad es que se mueve bastante y la gente, es mi impresión, se interesa o es la impresión que yo tengo en las redes sociales. Luego, lo que es en el terreno, lo que ocurre allí, no lo sé muy bien. Pues yo tengo esa impresión que en Colombia, México, se mueve bastante. Luego otros países, pues, oigo menos o se ve menos. No lo sé. ¿Tú cómo lo ves, Nat? Para explicarlo, lo llevo a lo personal. Yo estuve viviendo en Canadá y cuando iba al parque con mi niño, que desde el principio su madre es francesa, yo le hablaba en español,
pero como no necesitaba hablar en español, no hablaba. Y en el parque en Canadá, a partir de las 4 de la tarde, no hay ningún canadiense. A las 4 de la tarde ya están cenando todos y lo único que eran latinos. O sea que durante un tiempo nuestra socialización era con gente de México, de Colombia, de Cuba. Y mi niño empezó a hablar español con latinos porque lo empezó a necesitar. Me, Tengo un país que me gustaría visitar y que gracias a esas relaciones, México me parece un país extraordinario. Me parece que tiene todo para ser llave de entrada y salida tan cerca de los Estados Unidos. Tiene la mayor población de hispanohablantes del mundo y me parece súper interesante. Y luego, como Juanfran, tenemos un gran desconocimiento del resto. Yo creo que teniendo un idioma en común, no entiendo cómo no hemos empezado a hablar antes y a entrevistar a gente de Latinoamérica antes. No sé. Así que pues, un placer encontrar a gente como Esmeralda, un honor encontrar a gente como tú, que encima haces esfuerzos, cambias de país, te mueves y, Y que hace y avanzar la fisioterapia basada en la evidencia científica en todo el mundo, porque tienes vamos, tienes muchísimos seguidores en las redes sociales y Ujú. formas a muchísima gente y es increíble. Así que gracias y, por estar ahí y por seguir difundiendo la fisioterapia basada en la evidencia científica. y tu Sí, visión y tu visión de aquí, tu visión de Europa al respecto. bueno, mi visión de Europa es, a mí principalmente, cuando me preguntan por qué viajo en América Latina, porque me gusta conocer y no solamente visualizar. Cuando yo fui a Francia, no tuve mucho tiempo porque fui a Francia solamente a París para pedir matrimonio a mi esposa. Y no tuve tiempo de nada. La ciudad más Y, romántica y más sí, lluviosa del Sí. mundo. y ahí después me fui a Alemania y en Alemania me llamó la atención también la parte de fisioterapia. Me decían que no era tan, vamos a decir, popularizada. Y cuando, bueno, fui a España, pasé solamente rápido, entonces no tuve la oportunidad de conocer. Y lo único que aquí en América Latina se ha hecho muy famoso, no sé si allá como es, la Escuela de Osteopatía de Madrid se ha Sí. hecho muy famosa acá en Brasil principalmente. La infraestructura son gigantescas y la percepción que tengo es que históricamente creo que es más variada, más diferente de América Latina, y que América Latina se vio, por decir, abordada o embargada de la electroterapia en sí. Yo creo que ustedes tuvieron más libertad para la parte de otras técnicas manuales, también por el contexto histórico. Entonces, yo creo que eso, la variabilidad de técnicas que ustedes tienen versus la variabilidad de técnicas que nosotros utilizamos. Entonces, una de las cosas que nosotros, o yo por lo menos, discuto bastante sobre el uso excesivo de la electroterapia. No es el uso de la electroterapia, es el uso excesivo de la electroterapia. Entonces, muy común ver acá en América Latina que primera sesión, segunda sesión, tercera sesión con TENS y turbión y magneto y esto otro, y cuando le vas a colocar ejercicio al paciente, el paciente empeora un poquitito y lo vuelves de nuevo a eso. Y ahí se te van 10, 20, 30 sesiones. Entonces, ese es un uso excesivo de la electroterapia, a la que muchas veces se incomoda, o también del uso aislado de la terapia manual. O sea, solamente hago una técnica, un trust, y no hago nada más. Es eso, 15 minutos de atención y te vas, y después cada 3 semanas tienes que volver. Sino que asociar la terapia manual con el ejercicio terapéutico. Yo creo que cuando yo hablo de las 3 eras o 4 eras que existen, entonces hablo de la era, principalmente la primera que nos hizo aparecer fue la bélica. Entonces, Primera y Segunda Guerra Mundial, donde apareció el fisioterapeuta, después vino la biomecánica, o la filosófica, después vino la biomecánica, y en la biomecánica hubo un quiebre donde nada funcionaba después, donde los estudios, como un ejemplo, los estudios de Chad Cook mostrando que el 96% de los test ortopédicos, y ahí empieza a aparecer todo eso. Entonces empezamos a darnos cuenta que
ahí mucha gente se quedó y hoy día veo en América Latina que hay mucha gente todavía en ese problema, que nada funciona, que esto está mal, que esto está mal, que esto está mal, esto está mal. Y ya está, yo lo reconozco, pasé en algún momento al comienzo a criticar otras técnicas por esa intención de querer mostrar la verdad, sino que hoy día cuando lo sacan en limpio y decir, mira, ¿sabes qué? Tiene que buscar la eficacia, más que la eficacia, la efectividad de la técnica para el paciente, entender que todo funciona, porque en algún momento se hizo un test con un TENS y funcionó. Entonces está justificado, pero el punto es que lo quieren utilizar para todo. Entonces, como ahí que está el error. Mira, perdí a mi esposa, TENS, casi eso. Utilizarlo para todo. Entonces, ese es uno de los Mira, puntos que tenemos que yo tener una balanza y poder nunca lo había entender visto cómo así, hacerlo. pero tienes razón. Incluso traer cosas con una evidencia científica puntera, traerlas de Australia e intentar aplicarlas, lo hemos hecho, yo creo. No tiene sentido el hacer ese paso, intentar razonarlo y meterlo en una estructura mental más amplia, tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que visualizar. Todo funciona para algunas situaciones. Es como querer darle paracetamol a todas las personas. Mira, tengo cáncer, paracetamol. Es como, tengo problemas, paracetamol. No. Muchas preguntas de las que me hacen hoy día en las redes sociales mencioné eso. Ah, ¿qué opina del Floss Fund? ¿Para qué? ¿Para qué condición? Es como, ¿qué opina de, no sé, del mundo? Es como eso, ¿para qué? Entonces, es esa visión que tenemos que intentar entender y yo siempre le menciono a los alumnos que tenemos que pensar, yo siempre le digo, ¿quieres ser reconocido igual que un médico? ¿Quieres ganar igual que un médico? ¿Quieres tener el reconocimiento social igual que un médico? Todos me dicen sí, ¿te comportas como uno? ¿O atiendes con una bata abierta, con el pelo de cualquier forma, tu consultorio está un desastre, tu secretaria ni tiene secretaria muchas veces? Entonces, ¿cómo te comportas para que el contexto ayude? Y cuando entendemos eso, en la parte clínica, nosotros tenemos que entender lo siguiente, tenemos analgésicos, la terapia manual es un analgésico, el TENS es un analgésico, el ejercicio no es un analgésico, pero tenemos que ver si un paciente tiene un problema al hígado, no le vas a dar un paracetamol. Si el paciente tiene un problema al riñón, no le vas a dar un antiinflamatorio. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Si el paciente es sedentario, yo sé que el ejercicio terapéutico es muy bueno, pero un paciente sedentario no va a ser el mejor, no va a ser el mejor remedio. Un paciente que Claro, tiene alodinia al toque, a una alodinia secundaria al toque, la terapia manual no va a ser el mejor remedio. Entonces, es entender eso. Un paciente que tiene una cinesiofobia y tiene una cinesiofobia en la región lumbar, tú no le vas a dar movimientos en la región lumbar. Trabaja miembro superior y cervical. Entonces, ese es el punto, es querer colocar todo en una caja y yo le digo, tenemos el efecto analgésico, tenemos movilidad, tenemos esto. Entonces, empieza a entender que cada técnica que tú aprendes es un remedio. Tiene su efecto adverso, tiene su efecto principal. Es eso. Entonces, entender eso nos ayuda a salir o a ver más ampliamente la importancia de la evaluación y el diagnóstico. Es entender qué es lo que el paciente te menciona y como Mike Stewart lo hace muy bien, cállate. No induzcas al paciente a que responda a lo que tú quieres. claro, Entonces, escuchar simplemente al paciente. Es súper interesante, genial. Bueno, pues yo creo que nos quedamos con esto. Cállate y escucha al paciente. Nos quedan 5 minutos, pero no nos pasamos ni un minuto más de la hora. Juan Fran ya te lanzó una de las primeras preguntas. Lo que hemos estado haciendo desde el principio es pedimos 3 preguntas al invitado anterior y las lanza así para el invitado siguiente sin conocerle. La primera vale, ya la has contestado. ¿Quién era la persona que más te ha influenciado? La segunda, ¿estás listo, José? dale. ¿Cuál es la patología que te supone más problemas, en la que aún te bloqueas? La que aún me bloqueo. Creo O la que tienes que dificultades, la que tienes dificultades o que te resulta difícil aún hoy en día. yo creo que lo podríamos decir como una capsulitis adhesiva, tal vez. Y la última, ¿qué crees que es lo más importante? ¿La parte biopsicosocial, la parte psicosocial o la parte bio? Depende del paciente. Sí, Depende. depende. Si tengo un paciente atleta, el biológico manda, porque el psicosocial lo tiene fuerte. Si quiere jugar, dale. Ahora, si tengo un paciente que depende, un adulto mayor, si tengo una persona que es realmente frágil socialmente, el psicosocial me juega un papel
importantísimo. Y el biológico es lo que menos importa muchas veces. Ya para Genial. terminar, si quieren dejarnos 3 preguntas para el siguiente invitado, que Pueden ser las normalmente no mismas, deberías ¿eh? saber quién era, pero ya lo sabes. No, no importa. Yo creo que ¿cuál es la mayor dificultad social que él presenta o que la persona presenta, social o gremial, por decirlo así? Yo creo que es un tema importante. La segunda es ¿cuál es la mayor conquista que la fisioterapia le ha proporcionado? Yo creo que volver a tocar en ese vehículo, ¿cuál es la mejor o la mayor conquista que la fisioterapia o la kinesiología le ha permitido? Y la tercera, creo que preguntarle sobre, vamos a pensar de que cómo él ve los próximos años de la profesión. Muchísimas gracias, José. Ha sido todo un placer tenerte aquí en el podcast de la agencia BP y nada, seguimos en contacto. Claro. Yo le agradezco ahí la invitación, Nacho, Juan Fran, por tener ese tiempo ahí y realmente espero que traigan más invitados, lleven más personas, pueden contar conmigo en lo que necesiten y creo que están haciendo un excelente trabajo. Felicitaciones a los dos ahí y a todo el equipo. Tenemos que democratizar la profesión, tenemos que democratizar el conocimiento y yo creo que esa es una de las cosas que hoy día nos mueven a todos. Así que agradecerles por su tiempo. Gracias por el Muchísimas tuyo. gracias. Muchas gracias, José. Hasta la Así próxima. que nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Vale, chao, chao.